Capítulo 1. La advertencia de la viuda L., pueblo de St. Mary Mead, había sido, a lo largo de los años, escenario de muchos incidentes peculiares, pero pocos habían comenzado con algo tan aparentemente trivial como una advertencia susurrada. Fue en una ventosa tarde de otoño, con las hojas danzando en círculos a lo largo de la calle principal, que la señorita Marple, siempre la observadora silenciosa de la naturaleza humana, se encontró en presencia de la señora Letitia Blackwood, una viuda reciente de considerable fortuna, una mujer en cuyo rostro se reflejaban las inconfundibles huellas del miedo. Las dos mujeres estaban sentadas en el salón de la elegante casa de campo de la señora Blackwood, una elegante residencia de madera oscura y pesadas cortinas, de esas que evocaban adineradas y buen gusto. Letitia, por lo general una mujer orgullosa y serena, era todo lo contrario. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía el té. Sus dedos se detenían sobre la porcelana como distraídos por algún pensamiento terrible. «Espero que no me considere tonta, señorita Marple», dijo por fin, alzando la vista con una sonrisa vacilante. «Me doy cuenta de que cuando uno está solo, a veces se imagina cosas». La señorita Marple, que sabía mejor que nadie que las preocupaciones de una mujer mayor rara vez eran infundadas, se limitó a inclinar la cabeza, permitiendo que la viuda continuara. «Es que tengo una sensación de que algo va terriblemente mal». Los ojos azules de la señorita Marple brillaron con dulzura. «Los instintos de una mujer, sobre todo de una mujer con tu experiencia, nunca deben subestimarse, querida». Letitia dudó. «Es la casa. ¿Cómo se siente desde que Edgar falleció? Juraría que alguien ha estado aquí cuando yo salgo. Papeles movidos, cajones entreabiertos. Y había...» Se detuvo, negando de repente con la cabeza. «No, eso es una tontería. Continúe», le animó la señorita Marple con dulzura. «Hace una semana», dijo Leticia bajando la voz, «encontré una nota escondida en el lateral de mi escritorio. No era mía. La letra me resultaba desconocida. Simplemente decía, ¿estás en peligro?». Una ráfaga de viento sacudió los cristales de la ventana justo en ese momento, haciendo que Letitia se estremeciera ligeramente. La expresión de la señorita Marple no cambió, aunque una mirada penetrante brilló en sus ojos. «¿Le has mostrado esta nota a alguien?», preguntó. Letitia negó con la cabeza. No quería armar un alboroto. La señorita Marple dejó su taza de té con sumo cuidado. «Querida, armar un escándalo suele ser lo más sensato cuando hay peligro». Letitia soltó una risita débil, pero se apagó enseguida. «No sé qué pensar. Sé que el dolor puede tener efectos extraños en la mente. Pero hay algo más, señorita Marple. El abogado de mi marido, el señor Weatherby, vino a visitarme justo 2 días antes de que encontrara esa nota. Me preguntó si había encontrado la instrucción final de Edgar, sea lo que sea que eso signifique. Parecía muy seguro de que Edgar había dejado unos documentos adicionales que yo debía encontrar». La señorita Marple, cuya mente ya estaba considerando las posibilidades, asintió pensativamente. «¿Y has encontrado algo así?». «No», dijo Leticia, «nada, y ayer volví a preguntarle al señor Weatherby, pero se mostró extrañamente evasivo». Suspiró, frotándose las sienes. «Me temo que estoy viendo fantasmas donde no los hay, señorita Marple». La señorita Marple se acercó y le dio unas palmaditas suaves en la mano. «Quizás. Aún así, nunca está de más ser cauteloso. Si encuentra esta instrucción final o cualquier otra cosa preocupante, debe hacérmelo saber de inmediato». Letitia asintió levemente, pareciendo ligeramente aliviada de haber dicho eso. La conversación derivó hacia cosas más mundanas, pero el asunto de la advertencia de la viuda permaneció firmemente en la mente de la señorita Marple. 3 días después, Letitia Blackwood fue encontrada muerta en su casa. Como era de esperar, el pueblo bullía con la impactante noticia.
La señora Blackwood, recién enviudada, fue encontrada por su ama de llaves, desplomada en su silla en el mismo salón donde le había expresado sus temores a la señorita Marple. El médico, tras un examen superficial, sugirió que se trataba de causas naturales, quizás un problema cardíaco, provocado por la tensión de perder a su esposo. Pero la señorita Marple no se dejó convencer tan fácilmente. Había visto la preocupación en los ojos de Letitia, había oído el temblor en su voz, y sabía que el miedo real, no surgía de la nada. Cuando visitó la residencia Blackwood más tarde, ese mismo día, se encontró con la habitual reticencia cortés de quienes aún no apreciaban el valor de las perspicacias de una anciana. La señora Dobson, ama de llaves, estaba angustiada, pero saludó amablemente a la señorita Marple. «Es terrible, señora», dijo, secándose los ojos con el borde del delantal. «Pobre señora Blackwood. Sabía que últimamente no era la misma, pero nunca pensé, no estaba enferma, ¿verdad?», intervino la señorita Marple suavemente. «No, no. Eso es lo raro. Estaba perfectamente bien. Bueno, nerviosa, sí, pero se lo guardó para sí». La señorita Marple juntó las manos. «Y dígame, señora Dobson, ¿recibió visitas ayer?». El ama de llaves frunció el ceño. «No que yo haya visto, pero estuve fuera parte de la tarde, haciendo recados en el pueblo». La mente de la señorita Marple inmediatamente suministró un pensamiento inquietante. Si la señora Blackwood había recibido una visita en ese tiempo, eso explicaría muchas cosas. Pidió ver el salón, y la señora Dobson accedió. A primera vista, nada parecía fuera de lugar, pero la mirada de la señorita Marple se dirigió al escritorio. Estaba cerrado con llave, pero una fina capa de polvo en su superficie se había movido, como si alguien hubiera intentado abrirlo. «Supongo que la señora Blackwood tenía la única llave de esto». «Sí», dijo la señora Dobson. «Lo llevaba consigo, en todo momento». La señorita Marple frunció los labios. Si alguien había estado buscando algo, quizás esa esquiva instrucción final. ¿Dónde estaba la clave ahora? Se giró y observó la silla donde habían encontrado a Letitia. No tenía nada de especial, salvo la pequeña taza de porcelana que aún reposaba en la mesita de noche. La señorita Marple la cogió y examinó el interior. Solo quedaba un leve rastro de líquido, pero sabía muy bien que esas cosas podían ser engañosas. «Una taza de té antes de morir», murmuró. Un pensamiento había empezado a tomar forma. Un pensamiento tan terrible que la señorita Marple aún no podía expresarlo con palabras. Se enderezó y se volvió hacia la señora Dobson. «¿Sería tan amable de traerme un paño?». Mientras el ama de llaves se alejaba apresuradamente, la señorita Marple levantó suavemente la taza hasta su nariz. Allí estaba solo el más leve indicio de algo amargo. La señorita Marple dejó la taza con sumo cuidado. En el fondo de su corazón ya sabía que no se trataba de una muerte natural. La señora Blackwood había sido asesinada, y la señorita Marple, a pesar de su gentil comportamiento, no descansaría hasta descubrir quién lo había hecho. Capítulo 2. Susurros en el pueblo. La noticia de la muerte de la señora Blackwood se extendió por St. Mary Mead con la rapidez de un fuego bien apagado. Para cuando la señorita Marple regresó a su casa, el pueblo ya bullía de especulaciones. En la tienda de comestibles, la señora Harmon, una mujer con un talento natural para el bordado y la decoración, tanto en telas como para contar historias, fue vista susurrando a la señora Finch. En la oficina de correos, el señor Tompkins, un hombre que se enorgullecía de saberlo todo sobre todos, asintió con sabiduría mientras afirmaba que siempre había sospechado que algo andaba mal con los asuntos de la señora Blackwood. Incluso en la iglesia, donde generalmente se observaba la solemnidad, los rumores sobre el repentino y desafortunado fallecimiento prevalecían sobre los próximos servicios. La señorita Marple, sin embargo, no necesitaba
chismes vanos. Ya había formado una teoría, aunque aún era delicada, como el primer brote de una flor de invierno. Lo que necesitaba ahora era información. ¿Quién podría haberse beneficiado de la muerte de Letitia Blackwood? Y si la supuesta instrucción final de Edgar Blackwood tuvo algo que ver con ello. Fue por esta razón que esa misma tarde dio un paseo para visitar al abogado, el señor Weatherby. Las oficinas de Weatherby and Us Gray estaban ubicadas en un modesto edificio de ladrillo junto a la calle principal, con un aire de discreta eficiencia. En el interior, las paredes estaban cubiertas de libros jurídicos cuidadosamente ordenados, con los lomos desgastados por el uso, y un ligero olor a tinta y pergamino flotaba en el aire. El propio señor Weatherby era un hombre de unos 60 años, con gafas finas sobre la nariz y un porte que sugería su poca paciencia para cualquier cosa que no fuera legal. Cuando la señorita Marple entró en su despacho, levantó la vista de sus papeles con una expresión ligeramente perpleja, como si no estuviera acostumbrado a recibir visitas de señoras mayores con un interés particular en los asesinatos. «Señorita Marple», dijo poniéndose de pie cortésmente, «qué placer tan inesperado. Supongo que se refiere al lamentable fallecimiento de la señora Blackwood». La señorita Marple, siempre la viva imagen de la amabilidad, tomó asiento y juntó las manos con recato sobre el regazo. «En efecto, señor Weatherby, ¡qué tragedia! Era una mujer entrañable, aunque me temo que estuvo bastante atribulada en sus últimos días». El señor Weatherby asintió solemnemente. «Sí, exactamente. Fue un shock para todos. Un fallo cardíaco repentino», dijo el médico. La mirada penetrante de la señorita Marple no pasó por alto la ligera vacilación en su voz. «Sí», murmuró, «una tragedia de lo más lamentable. Aunque debo decir que me había comentado algo bastante intrigante hace solo unos días». Los dedos del señor Weatherby temblaron levemente mientras se ajustaba las gafas. «Ah», parecía muy preocupada por algo que había mencionado su difunto esposo. Una instrucción final, creo que la llamó. Hubo un fugaz destello en la mirada del señor Weatherby. Era abogado, acostumbrado a mantener una expresión neutral, pero la señorita Marple se había pasado la vida leyendo las sutiles traiciones de la naturaleza humana. Había preguntado al respecto. «Sí», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El señor Blackwood era muy meticuloso con sus asuntos legales. Su testamento estaba en perfecto orden, por supuesto, pero había insinuado ciertos documentos personales que deseaba que su esposa encontrara. Desafortunadamente, si dichos documentos existían, la señora Blackwood nunca los encontró. La señorita Marple ladeó ligeramente la cabeza. «¿Y crees que eran importantes?» El señor Weatherby dudó y luego suspiró. «Señorita Marple, es usted una mujer inteligente. No fingiré que esto no tiene importancia. Edgar Blackwood era un hombre rico, y los hombres ricos rara vez hacen planes sin un propósito. Si hubiera habido una instrucción adicional, podría haber tenido consecuencias importantes». La señorita Marple asintió, asimilando la información. Si Edgar Blackwood había dejado un mensaje que su esposa aún no había encontrado, era muy posible que alguien más lo estuviera buscando, y que alguien estuviera dispuesto a matar por él. Salió de la oficina del señor Weatherby con más preguntas que respuestas, pero había una cosa de la que ahora estaba segura. La muerte de Letitia Blackwood no fue un accidente. Esa noche, la señorita Marple asistió a una pequeña reunión en casa de la señora Amelia Redfern, una viuda formidable con una lengua afilada y una mente aún más aguda. Amelia era conocida por su afición al bridge, su habilidad para manejar al personal doméstico y su absoluta negativa a creer en las coincidencias. Fue en su mesa de té donde la señorita Marple se encontró en compañía de varias figuras clave del pueblo, todas ellas con algo que decir sobre el caso Blackwood. «Querida», dijo Amelia, sirviéndose una taza de té especialmente fuerte, «si quieres saber mi opinión, Letitia estaba preocupada por algo. Tenía esa mirada, nerviosa, distraída. Y entonces
¿Así como así muere? Sorbió. No creo en un momento tan oportuno. Oh, pero el médico dijo que fueron causas naturales, murmuró la señora Kirby, una mujer tímida que siempre se encontraba sentada junto a Amelia y rara vez se atrevía a contradecirla. Los médicos ven lo que esperan ver, dijo la señorita Marple con suavidad. Amelia entrecerró los ojos. ¿Estás sugiriendo algo más, Jane? La señorita Marple tomó un delicado sorbo de té. Solo estoy observando, querida Amelia, que si uno no busca algo, es poco probable que lo encuentre. Hubo un breve silencio mientras la implicación se posaba sobre la mesa. Bueno, si me pregunta, dijo la señora Kirby, todo el asunto es terriblemente sospechoso. ¿Y sabe a quién vi ayer frente a la casa de los Blackwood? Al señor Peter Lawson. Peter Lawson era sobrino de Edgar Blackwood, un hombre de unos 30 años que en su día había sido considerado una decepción para la familia. Tenía fama de tener problemas económicos y cierta falta de ambición. Que de repente se interesara por los asuntos de su tío era, para la señorita Marple, sumamente interesante. Ah, sí, dijo la señora Kirby, asintiendo con seriedad. Lo vi cerca de la puerta, con cara de pocos amigos, y oí que también fue a ver al señor Weatherby. La mente de la señorita Marple ya estaba encajando todo esto. Si Peter Lawson se había involucrado repentinamente, sin duda había algo en juego. Algo por lo que quizás valiera la pena matar. Dejó su taza de té con serena firmeza. Bueno, queridos, dijo con una sonrisa tan dulce como cómplice, parece que este pequeño misterio está lejos de resolverse. Al salir de la casa de la señora Redfern, el aire de la tarde era fresco y penetrante, con el aroma del otoño. La señorita Marple se ajustó el chal sobre los hombros, pensando en todo a toda velocidad. Letitia Blackwood había sido asesinada. De eso no tenía ninguna duda. La única pregunta ahora era, ¿quién tenía más que ganar? Capítulo 3. Una visita a la vicaría. La mañana siguiente amaneció fresca, un claro recordatorio de que el otoño se asentaba sobre St. Mary Mead. Sin embargo, a la señorita Marple no le preocupaba el tiempo mientras se envolvía en su cálido chal y se preparaba para un paseo matutino. Había mucho en qué pensar, y como había comprobado a menudo, un paseo tranquilo por el pueblo podía ser tan efectivo como horas de profunda contemplación. La muerte de Letitia Blackwood se había descartado como causas naturales, pero la señorita Marple estaba convencida de lo contrario. El momento era demasiado oportuno, las circunstancias demasiado convenientes. Y luego, por supuesto, estaba el asunto de la instrucción final de Edgar Blackwood. Un misterio dentro del misterio. Fuera lo que fuese lo que hubiera dejado atrás, alguien se había asegurado de que nunca saliera a la luz. Con estos pensamientos dando vueltas en su mente, la señorita Marple se dirigió hacia la vicaría de St. Mary Mead, un encantador edificio, antiguo cubierto de hiedra, con sus ventanas perpetuamente empañadas por el calor del té y las conversaciones en el interior. El reverendo Leonard Hartnell había sido vicario de St. Mary Mead durante casi una década. Era un hombre bondadoso pero despistado, cuyos sermones a menudo se desviaban hacia reflexiones sobre las virtudes de la jardinería o los inconvenientes de la elaboración inadecuada de mermeladas. Su esposa, Clarissa Hartnell, era su antítesis en todos los sentidos, aguda, práctica y con una memoria extraordinaria para los sucesos del pueblo. Era a ella a quien la señorita Marple había venido a ver. Como era de esperar, Clarissa la recibió cálidamente, acompañándola a la sala de estar, donde un acogedor fuego crepitaba en la chimenea. Ya había una bandeja de té preparada y la señorita Marple ocupó el mejor asiento cerca del fuego, como era costumbre cuando se trataban asuntos importantes. «Querida Jane, esperaba que llamaras», dijo Clarissa mientras servía el té. «Supongo que ya habrás oído hablar de la pobre Letitia». La señorita Marple dio un sorbo antes de responder. «Ah, sí, el pueblo bulle de especulaciones,
pero sospecho que habrá oído algo particularmente interesante. Los ojos de Clarissa brillaron de intriga. Bueno, da la casualidad de que vi algo inusual el día antes de que falleciera Leticia. Sabes, siempre doy un paseo matutino por el pueblo. Me sienta bien. Y al pasar por la casa de los Blackwood, noté que las cortinas del piso de arriba se movieron ligeramente, como si alguien estuviera mirando. Naturalmente, pensé que era Leticia. Últimamente había estado bastante solitaria. Pero entonces, Jane, la vi justo en ese momento en el jardín delantero, hablando con alguien. La taza de la señorita Marple se detuvo a medio camino de sus labios. Qué peculiar, ¿verdad? Clarissa se inclinó hacia adelante, y lo que es más, parecía bastante angustiada, aferrándose al brazo de la persona. No pude ver con claridad, pero creo que era un hombre. La mente de la señorita Marple trabajaba con rapidez. Leticia Blackwood había estado hablando con urgencia con un hombre afuera, quizás sobre la misteriosa instrucción que Edgar había dejado, mientras alguien más observaba dentro de la casa. ¿Y estás completamente seguro de que era un hombre?, preguntó. Clarissa frunció el ceño ligeramente, intentando recordar. Bueno, creo que sí. Llevaba un abrigo oscuro. Pero ahora que lo mencionas, había algo en su forma de moverse que parecía cauteloso, como si tuviera miedo de ser visto. Eso fue ciertamente intrigante. ¿Podría haber sido Peter Lawson? Lo habían visto cerca de la casa Blackwood por esa época. O quizás otro visitante menos evidente. Clarissa removió su té pensativa. Espero que la policía haya investigado todo esto a fondo. Nunca confío en estas muertes naturales repentinas, ¿no sabe? Son demasiado convenientes. La señorita Marple se permitió una pequeña sonrisa. Querida, estoy totalmente de acuerdo. Tras su visita a la vicaría, la señorita Marple decidió visitar la casa Blackwood. Sin Leticia, la casa permanecía en silencio y su jardín, antaño cuidado con esmero, parecía un poco descuidado. Era evidente que nadie la había cuidado mucho desde su fallecimiento. Estaba a punto de darse la vuelta cuando se abrió la puerta principal y, para su sorpresa, Peter Lawson salió al umbral. Se quedó paralizado un instante al verla, pero luego se recompuso rápidamente. «Señorita Marple», dijo con un gesto cortés. «Señor Lawson», respondió con cariño, «no esperaba verlo aquí». Peter dudó un momento y luego se encogió de hombros levemente. Tenía algunos asuntos que atender, asuntos familiares. Los ojos de la señorita Marple brillaron con algo que podría haber sido diversión. Por supuesto, es comprensible. Imagino que debe haber mucho que resolver. Peter se aclaró la garganta, con aspecto incómodo. Sí, la muerte de mi tía fue inesperada. En efecto, dijo la señorita Marple con tono ligero pero directo, una pérdida repentina siempre es difícil, sobre todo cuando uno se queda con preguntas sin respuesta. Por un instante, algo se reflejó en el rostro de Peter, inquietud, quizá incluso culpa, pero lo disimuló rápidamente. Sí, bueno, si me disculpa, señorita Marple, tengo una cita. Ella lo observó alejarse con pasos rápidos, pero no del todo firmes. Un hombre con algo en la conciencia. La señorita Marple se quedó un momento pensativa. Ya no le cabía duda, la muerte de Leticia Blackwood no fue un accidente. La única pregunta era, ¿cuánto tiempo podría el asesino mantener ocultos sus secretos? Capítulo 4. Un susurro en la oscuridad. La señorita Marple pasó la tarde reflexionando sobre su conversación con Clarissa Hartnell y su breve pero revelador encuentro con Peter Lawson. Cuanto más pensaba en ello, más se convencía de que la muerte de Leticia Blackwood no había sido natural. Había demasiadas preguntas, demasiados cabos sueltos, y la reacción de Peter a su indagación informal había sido sumamente reveladora. En momentos como estos, la señorita Marple creía en tomar distancia y dejar que los acontecimientos se desarrollaran con naturalidad. La gente se rebelaba cuando creía que nadie la veía, y los secretos salían a la luz. Con esto en mente, decidió pasar una tarde tranquila tejiendo
y observando en la fuente de información más confiable del pueblo, Rose and Crown. La posada y pub local era un centro neurálgico de la vida del pueblo, donde granjeros, comerciantes y personal doméstico se reunían para intercambiar noticias con una pinta. Si se rumoreaba sobre el repentino fallecimiento de Leticia Blackwood, este sería el lugar indicado. Se sentó en una mesita cerca de la chimenea, con el suave tintineo de sus agujas de tejer, mientras escuchaba el murmullo de la conversación. En la barra, el dueño, el señor Weatherby, estaba enfrascado en una conversación con el doctor Jeremy Howard, el joven médico que había declarado la muerte de Leticia como natural. «Sigo diciendo que fue una insuficiencia cardíaca», decía. El doctor Howard negando con la cabeza. La pobre mujer no gozaba de muy buena salud. «Puede que sea así», dijo el señor Weatherby con brusquedad, mientras pulía un vaso. «Pero se ha hablado mucho, doctor. Algunos creen que todo fue un poco repentino, ¿me entiende?» El doctor Howard suspiró. «En este pueblo todos ven un asesinato tras cada crujido de puerta. Leticia Blackwood era una anciana con un historial de dolencias. No había nada de anormal en ello». La señorita Marple colocó cuidadosamente una hilera de puntos antes de levantar la vista. «Ah, pero doctor», Vi dijo con dulzura, «¿no es cierto que el veneno puede simular una insuficiencia cardíaca en ciertos casos?» El doctor pareció sorprendido por la pregunta. «¿Veneno?», rió, aunque sonó forzado. «Señorita Marple ha estado leyendo demasiadas novelas policíacas». La señorita Marple sonrió con recato. «Oh, no, querida, pero he leído bastantes casos prácticos a lo largo de los años. Recuerdo un caso fascinante en el que cierta sustancia debilitó terriblemente a una persona antes de que su corazón simplemente dejara de funcionar. El problema, claro, es que se disuelve tan rápido en el cuerpo que a menudo se confunde con causas naturales». La expresión del doctor Howard se ensombreció. «Le aseguro, señorita Marple, que no había rastro de veneno, y aunque lo hubiera, ¿por qué querría alguien hacerle daño a la pobre Leticia Blackwood?» La señorita Marple dejó a un lado su labor. «Esa es la cuestión, ¿verdad?». El doctor murmuró algo sobre chismes del pueblo antes de terminar su bebida y disculparse. El señor Weatherby lo vio irse antes de inclinarse sobre la barra hacia la señorita Marple. «No es la única que sospecha, señorita Marple», dijo en voz baja. «Se han hablado mucho». Ella lo miró con educado interés. «Ah, sí. ¿Y qué clase de conversación?». El señor Weatherby miró a su alrededor y luego bajó aún más la voz. «La señora Blackwood recibió una visita la noche antes de morir. Un hombre». Los dedos de la señorita Marple se apretaron ligeramente alrededor de su tejido. «¿Está segura?». Él asintió. Tom Brigsby, el mozo de cuadra, lo vio salir justo después del anochecer. Dijo que iba envuelto en un abrigo grueso, pero caminaba como si estuviera nervioso. No dejaba de mirar por encima del hombro. La señorita Marple lo consideró detenidamente. Coincidía con el relato de Clarissa sobre un hombre misterioso que hablaba urgentemente con Leticia en el jardín. Pero, ¿quién era? Antes de que pudiera preguntar más, la puerta de la posada se abrió de golpe y entró una mujer alta con un abrigo azul marino ajustado y el cabello castaño rojizo recogido en un elegante moño. Eleanor Blackwood, hermana de Peter y sobrina de Leticia. Reconoció inmediatamente a la señorita Marple y cruzó la habitación con el aire de alguien que no estaba acostumbrado a esperar una invitación. «Señorita Marple», dijo con energía, sentándose frente a ella sin preámbulos, «creo que deberíamos hablar». La señorita Marple juntó las manos cuidadosamente sobre su regazo. «Por supuesto, querida. ¿Qué te preocupa?». La mirada de Eleanor era penetrante. «Has estado haciendo preguntas sobre la muerte de mi tía». Señorita Marple sonrió. «Bueno, en un pueblo como el nuestro, uno oye cosas. Y confieso que todo este asunto me parece bastante inusual». Eleanor suspiró, tamborileando con los dedos sobre la mesa.
No voy a fingir que era muy cercana a la tía Leticia, pero era de la familia, y no me gusta que se insinúe que Peter o yo tuviéramos algo que ver con su fallecimiento. La señorita Marple notó una ligera actitud defensiva en su tono. Oh, jamás haría semejante acusación, querida, pero me pregunto, ¿le mencionó su tía algo sobre las instrucciones de su difunto esposo? La expresión de Eleanor se tensó levemente. No, dijo tras una pausa, y si lo hubiera hecho, dudo que hubiera tenido importancia. La señorita Marple ladeó la cabeza. Sin embargo, parecía bastante preocupada por ello en sus últimos días. Uno se pregunta por qué. Eleanor se levantó bruscamente. Si me disculpa, señorita Marple, tengo mucho que hacer. La señorita Marple la vio marcharse con la mente dándole vueltas. Eleanor Blackwood ocultaba algo, pero ¿era solo orgullo familiar o había algo mucho más siniestro en juego? Una cosa era segura. Leticia Blackwood no se había ido a la tumba en paz, y la señorita Marple tenía la intención de averiguar por qué. Capítulo 5. Los secretos que guardamos. La mañana siguiente amaneció fresca y cristalina, con una leve escarcha en los setos. La señorita Marple, siempre madrugadora, ya había terminado su té y atravesaba el pueblo cuando vio al joven Tom Rigsby, el mozo de cuadra del Rose. Anna Crown estaba apoyado en la valla exterior de la finca Blackwood, pateando la tierra con la punta de su bota. Previendo una oportunidad, la señorita Marple se acercó a él con una sonrisa amistosa. «Buenos días, Tom. ¿Disfrutando del aire? ¿Fresco?» Tom levantó la vista, sobresaltado. Era un muchacho de unos 16 años, flacucho y torpe, con algunas pecas en la nariz. «Buenos días, señorita Marple». Ella ladeó ligeramente la cabeza. «El señor Witherby me dijo que por casualidad recibió una visita en la casa de los Blackwood la noche antes del fallecimiento de la señora Blackwood». El chico se movió incómodo, apretando los dedos alrededor de la cerca de madera. Supongo que sí». La expresión de la señorita Marple se mantuvo amable. «¿Le importaría decirme exactamente qué vio? Ayudaría a una anciana a saciar su curiosidad». Tom dudó y luego suspiró. Estaba anocheciendo, pero estaba en el establo, ¿ves? Acababa de cepillar al viejo Clover cuando vi a un tipo saliendo por la puerta lateral. ¿La puerta lateral?, repitió la señorita Marple pensativa. «¿No es la puerta principal, Tom?». Negó con la cabeza. «No, señora. Parecía que no quería que nadie lo viera. Iba abrigado con un abrigo grueso, pero noté que no era uno de los típicos aldeanos. Caminaba diferente, como si estuviera acostumbrado a lugares más elegantes, y murmuraba para sí mismo como si estuviera nervioso». La señorita Marple asintió alentadoramente. «¿Y viste a dónde fue?». El chico se rascó la cabeza. «No, no es cierto. Se fue por el sendero hacia el bosque, pero no lo seguí. Pensé que no era asunto mío». La señorita Marple reflexionó sobre esto. Un hombre, desconocido para el pueblo, visitó a Leticia Blackwood en secreto la noche antes de su muerte. Fue un detalle significativo. Le dio una palmadita suave en el brazo a Tom. «Gracias, querido. ¿Me has ayudado mucho?». Tom pareció aliviado de ser despedido y se apresuró a marcharse, dejando a la señorita Marple con sus pensamientos. Al girarse para continuar su caminata, vio a Peter Lawson saliendo de la casa Blackwood. Parecía cansado. Su traje, habitualmente impecable, estaba ligeramente arrugado. Ver a la señorita Marple pareció hacerle dudar, pero luego forzó una sonrisa y se dirigió hacia ella. «Señorita Marple», la saludó cortésmente. Haciendo su paseo matutino, sonrió amablemente. En efecto, un poco de aire fresco y ejercicio hacen maravillas para la mente. Hizo una pausa antes de añadir: «Espero que todo le vaya bien, señor Lawson. Parece bastante preocupado». Peter se pasó una mano por el pelo oscuro. «Es que todo, en realidad, la casa, la finca, los asuntos de mi tía, es mucho para manejarlo todo a la vez». La señorita Marple lo observó atentamente. «Me imagino que revisar los papeles de la señora Blackwood debe ser una tarea ardua», apretó ligeramente la boca.
Sí, era bastante meticulosa con sus registros. Pero aún quedan cabos sueltos por atar. La señorita Marple dudó, pero luego decidió ser directa. Me pregunto, señor Lawson, ¿le mencionó su tía alguna vez algo sobre las instrucciones de su difunto esposo respecto a la herencia? Peter entrecerró los ojos un poco antes de reír a carcajadas. Veo que has estado hablando con Clarissa Hartnell. Parecía bastante convencida de que la señora Blackwood estaba preocupada por algo en los días previos a su fallecimiento, dijo la señorita Marple con suavidad. Y ahora me entero de que recibió una visita la noche antes de morir. Me hace pensar. Peter se puso rígido. ¿Una visita? La señorita Marple asintió. Un hombre, visto salir por la puerta lateral al anochecer. Supongo que no sabe nada de eso. La expresión de Peter cambió. ¿Sería sorpresa o algo más? Entonces negó con la cabeza. No, mi tía no mencionó que esperara a nadie. Quizás solo era un abogado o un viejo conocido. La señorita Marple simplemente sonrió. Quizás. La mirada de Peter se detuvo en ella un instante, como si intentara calibrar cuánto sabía realmente. Luego exhaló bruscamente. Señorita Marple, sé que hay mucha especulación en el pueblo, pero mi tía era una mujer mayor. Tenía problemas de salud. No quiero que los rumores compliquen esto más de lo que ya es. Ella sostuvo su mirada fijamente. Por supuesto. Nadie querría complicarle las cosas, señor Lawson. Pero debe admitir que algunas muertes dejan preguntas sin respuesta. Peter no respondió. En cambio, asintió brevemente y se alejó. La señorita Marple lo vio marcharse con la mente trabajando a toda velocidad. Peter ocultaba algo. Si se trataba simplemente del testamento de su tía o de algo mucho más siniestro, estaba por verse. Esa tarde, la señorita Marple visitó la consulta del doctor Jeremy Howard. El joven médico pareció algo exasperado al verla. Señorita Marple, dijo ofreciéndole asiento. Supongo que viene a hacer más preguntas sobre la señora Blackwood. Ella sonrió. Es usted muy perspicaz, doctor. Me preguntaba, cuando la examinó, ¿encontró algo inusual? El doctor Howard suspiró. Como le dije antes, no vi ninguna evidencia de crimen. En efecto, coincidió la señorita Marple. Pero compláceme, querido. ¿Se quejó de alguna molestia antes de morir? ¿Mareos? ¿Náuseas? El médico dudó un momento y se frotó la barbilla. Bueno, ahora que lo dice, Eleanor Blackwood sí dijo algo sobre que su tía se sentía mal esa noche, pero a su edad no era raro. La señorita Marple asintió, pero su mente ya estaba acelerada. Si Leticia se había sentido mal antes de morir, ¿podría haber sido algo que le administraron? ¿Algo diseñado para imitar causas naturales? Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Doctor, si alguien hubiera querido acelerar la muerte de la señora Blackwood, ¿qué habrían usado? El doctor Howard la miró parpadeando. Señorita Marple, ¿de verdad que no? Se detuvo, frunciendo el ceño. Luego, tras una pausa, dijo, bueno, hay ciertas sustancias que podrían inducir un episodio fatal. La digital, por ejemplo, si se toma en exceso, puede causar insuficiencia cardíaca. Pero esas sustancias no serían fáciles de conseguir. La señorita Marple apretó los labios. Quizás no fuera fácil conseguirlo, pero para alguien con acceso a un boticario, a suministros médicos, eso era harina de otro costal. Al salir del consultorio, su mente daba vueltas con posibilidades. Una visita misteriosa, una mujer con problemas, una muerte repentina, y una familia que parecía demasiado ansiosa por descartar cualquier sospecha. Algo estaba muy mal en la casa de los Blackwood, y la señorita Marple se propuso averiguar exactamente de qué se trataba. Capítulo 6. Susurros en la oscuridad del aire. Fresco del otoño traía una sensación de crudeza mientras la señorita Marple paseaba por St. Mary Mead, dándole vueltas a los detalles del caso. El pueblo, aparentemente tranquilo, ocultaba una creciente tensión bajo la superficie.
El repentino fallecimiento de Letitia Blackwood había inquietado a muchos, pero a nadie más que a la señorita Marple, quien hacía tiempo que había aprendido a confiar en su instinto cuando las cosas no cuadraban. Ahora estaba convencida de que Letitia había tenido miedo de algo o de alguien. Y ese miedo no había sido infundado. El descubrimiento de un visitante misterioso, la inquietud que rodeaba a Peter Lawson y las sutiles insinuaciones del médico sobre un final anormal pintaban un panorama más inquietante de lo que había sospechado al principio. Su primera parada esa mañana fue la vicaría, donde Clarissa Hartnell la había invitado a tomar el té. Al entrar, la señorita Marple la recibió el calor de una chimenea crepitante y el aroma a café Darjeeling recién hecho. Clarissa, siempre la imagen de la serenidad refinada, sirvió el té con manos firmes. «Mi querida Jane, parece que tienes algo muy importante en la cabeza», observó Clarissa mientras le pasaba una delicada taza de porcelana a la señorita Marple. «Supongo que has estado haciendo preguntas, ¿no?» La señorita Marple dio un sorbo a su té antes de responder. «Es de lo más curioso, Clarissa. Hay tantas piezas que no encajan del todo. Pero me he estado preguntando sobre algo que me dijiste el otro día. Que la señora Blackwood parecía preocupada antes de morir. ¿Recuerdas algo más que pudiera haber dicho? ¿Algo en absoluto?» Clarissa frunció el ceño, buscando claramente en su memoria. «Estaba inquieta, eso lo recuerdo. Había algo en el testamento de su esposo que la preocupaba, y sí recuerdo que dijo: «No es lo que pensaba, debo arreglar las cosas». La mirada de la señorita Marple se agudizó. «¿Arreglar las cosas?», Clarissa asintió. «Sí». En ese momento supuse que hablaba de algún arreglo para Peter, pero ahora me lo pregunto». La señorita Marple dejó su taza con un suave tintineo. «Clarissa, dijo si había hablado con alguien sobre estas preocupaciones». Clarissa dudó. No directamente, pero dijo que esperaba una carta importante. Una carta. La mente de la señorita Marple se encajó. ¿Había llegado la carta? ¿O la habían interceptado? Antes de que pudiera preguntar más, llamaron a la puerta. Clarissa se disculpó para abrir, y para leve sorpresa de la señorita Marple, entró Eleanor Blackwood. La joven viuda parecía pálida y demacrada. Sus ojos oscuros, cautelosos, se posaron en la señorita Marple. No esperaba encontrarte aquí», dijo Eleanor vacilante. La señorita Marple sonrió amablemente. «Qué feliz coincidencia, querida». Eleanor apretó los labios antes de volverse hacia Clarissa. «Quería hablar contigo en privado». La señorita Marple hizo ademán de levantarse. «Oh, claro». Pero Eleanor negó rápidamente con la cabeza. «No, por favor, quédate. De hecho, creo que podría ser la persona con la que necesito hablar». Clarissa y la señorita Marple intercambiaron una mirada antes de que Clarissa le hiciera un gesto a Eleanor para que se sentara. La joven se sentó en el borde de la silla, retorciéndose las manos en el regazo. «No sé por qué me siento así, pero no puedo quitarme de la cabeza la idea de que algo anda terriblemente mal», confesó Eleanor. «Al principio intenté quitarle importancia, pero cuanto más lo pienso, más me convenzo. Letitia no murió de forma natural». La señorita Marple inclinó la cabeza. «¿Qué te ha hecho creer eso, querida?» Eleanor respiró hondo. «Son los detalles. Su aspecto la noche anterior, agitada, nerviosa. Y luego, estaba la medicina». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Medicina?» Eleanor asintió. «Letitia tomaba un tónico todas las noches, nunca lo olvidaba. Lo guardaba en una botella azul sobre su tocador. Pero cuando fui a buscarlo después de su muerte, no estaba». Los dedos de la señorita Marple se apretaron ligeramente alrededor del brazo de su silla. «¿Desaparecida?» «Sí», susurró Eleanor. «Le pregunté a Peter, pero dijo que no lo había visto, y cuando se lo comenté al doctor Howard, pareció preocupado, pero no dijo mucho. No sabía a quién más recurrir». La señorita Marple respiró hondo.
un frasco de medicina desaparecido, una mujer convencida de que algo andaba mal, una visita que se había escabullido sin ser vista. Todo empezaba a tener un sentido terrible. Le dio unas palmaditas tranquilizadoras en la mano a Eleanor. «Hiciste bien en hablar, querida». Eleanor exhaló temblorosamente. «¿Qué hago ahora?» La expresión de la señorita Marple era amable, pero firme. «Déjamelo a mí». Esa noche, la señorita Marple volvió a visitar al doctor Howard. Él pareció sorprendido de volver a verla tan pronto. «Señorita Marple», dijo con cautela, «esto se está volviendo una costumbre». Ella le dedicó una leve sonrisa. «Lo siento, querido, pero me he enterado de algo bastante preocupante. Eleanor Blackwood me ha informado de que ha desaparecido el frasco de medicinas de su difunta tía». El liumber rostro del doctor Howard se ensombreció. Cerró la puerta tras ella y señaló hacia su escritorio. «Siéntese». La señorita Marple obedeció, observándolo atentamente. «No quería decir nada sin pruebas», dijo el doctor Howard tras una pausa. «Pero ahora que lo menciona, sí que tenía dudas. Cuando examiné a la señora Blackwood, encontré algo extraño. Rastros de una sustancia que sugería una intoxicación por digitálicos». El corazón de la señorita Marple se aceleró. «¿Digital? Sí. Se deriva de la dedalera y, en dosis controladas, se usa para tratar afecciones cardíacas. Pero una sobredosis, sobre todo en una mujer mayor, sería mortal». No insistí en que se investigara porque no había pruebas de cómo pudo haberlo ingerido. Pero ahora, si el frasco de su medicamento fue manipulado o ha desaparecido, la expresión de la señorita Marple se tornó seria. «Entonces, bien podríamos estar ante un asesinato». El doctor Howard exhaló bruscamente. «Señorita Marple, si tiene razón, quienquiera que haya hecho esto sigue suelto». «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja, «y se han esforzado mucho por borrar sus huellas». Ella se puso de pie. Sus agudos ojos azules brillaban con tranquila determinación, pero no por mucho tiempo. Capítulo 7. Sombras y sospechas. El silencio se cernía sobre St. Mary Mead. El pueblo, habitualmente animado por los sonidos de la vida cotidiana, los chismes en la tienda de comestibles, las risas de los niños junto al césped, parecía apagado, como si también hubiera percibido la oscuridad que acechaba bajo su superficie. La señorita Marple, a pesar de sus años de experiencia interpretando la naturaleza humana, sabía que el miedo comenzaba a instalarse. La muerte de Letitia Blackwood ya no era una tragedia silenciosa, ahora era un enigma que dejaba a todos preguntándose quién de ellos podría ser el asesino. Esa noche, sentada en su cabaña, sus agujas de tejer tintineaban rítmicamente, aunque su mente estaba muy alejada del patrón en el que estaba trabajando: intoxicación por digitálicos, un frasco de medicina perdido, una viuda cada vez más temerosa. Todo se estaba alineando en algo tangible, aunque faltaba una pieza crucial, un Owenpons. Fuerte golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Se levantó y abrió. Se encontró con el inspector Morton en el umbral con expresión sombría. «Señorita Marple, creo que usted y yo necesitamos tener una conversación seria». Ella lo invitó a pasar y le ofreció té, que él rechazó cortésmente. Permaneció de pie, como si estuviera demasiado inquieto para sentarse. «Acabo de hablar con el doctor Howard», dijo, frotándose la barbilla. «Me dice que usted opina que Letitia Blackwood fue asesinada». La señorita Marple juntó las manos cuidadosamente sobre su regazo. «No es solo una opinión, inspector, es una fuerte sospecha, aunque, por supuesto, siempre hay que tener pruebas». Morton suspiró. «¿Y tienes alguno?» «Todavía no», admitió, «pero tengo preguntas que necesitan respuesta». Morton la observó con atención. «¿Cómo?». Sonrió levemente. «Por ejemplo, ¿quién tuvo la oportunidad de manipular su medicina? Y si alguien lo hizo, ¿cuál fue exactamente su motivo? La señora Blackwood era una mujer adinerada, ¿no?» «Sí, lo era», coincidió Morton. «Pero su patrimonio estaba vinculado.
La mayor parte de sus bienes habrían ido a parar a Peter Lawson, su sobrino. Las agujas de tejer de la señorita Marple se detuvieron. ¿Y qué hay de Eleanor Blackwood, la viuda? Morton apretó los labios. Le dieron lo necesario, pero con modestia, lo suficiente para vivir cómodamente, nada más. La señorita Marple pensó un momento antes de preguntar, ¿y Peter Lawson se ha estado comportando de forma bastante extraña últimamente? Morton exhaló bruscamente. Podría decirse que sí. Me ha estado evitando, por ejemplo. Quería hablar con él hoy, pero no lo encontré por ningún lado. La mirada de la señorita Marple se agudizó. ¿Desaparecida? Morton asintió. Su ama de llaves dijo que se fue temprano esta mañana y no ha regresado. Su coche sigue allí, así que va a pie. La señorita Marple tamborileó ligeramente con los dedos contra la silla. ¡Qué curioso! Morton la observó atentamente. Sospechas de él, ¿verdad? Sospecho de mucha gente, inspector, dijo con suavidad. Pero la verdad siempre se hace notar. Morton soltó una breve carcajada. Bueno, te agradecería que lo hiciera antes de que alguien más apareciera muerto. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero algo brilló en Miss Street sus ojos. Una preocupación silenciosa y tácita, porque si Peter Lawson estaba desaparecido, había dos posibilidades: o había huido por su culpabilidad, o se había convertido en el próximo objetivo. No le gustó ninguna de las opciones. A la mañana siguiente la señorita Marple salió temprano. Había alguien a quien deseaba ver. Mientras caminaba por el pueblo, notó cómo la gente la observaba desde detrás de las cortinas de encaje, despertando su curiosidad. La noticia corrió como la pólvora en St. Mary Mead, y el olor a escándalo era una tentación irresistible. Su destino era la cabaña de Eleanor Blackwood. La joven viuda abrió la puerta rápidamente, con la mirada cansada, como si no hubiera dormido. «Señorita Marple», dijo sorprendida, «no me esperaba». «Espero no molestar, querida», dijo la señorita Marple amablemente, «pero me preguntaba si podría hablar un momento». Eleanor dudó solo un instante antes de asentir y hacerse a un lado. La sala de estar era pequeña pero ordenada, con flores frescas en un jarrón sobre la mesa. Una costumbre, imaginó la señorita Marple, heredada de su vida anterior a la muerte de Leticia. «Supongo que has venido por Peter», dijo Eleanor después de una pausa. La señorita Marple la observó atentamente. «¿Sí que te has enterado?» Eleanor asintió abrazándose. «Todos lo han hecho. Se ha extendido por todo el pueblo». La señorita Marple dejó su bolso. «¿Y qué te parece, querida?» Eleanor dudó. «No sé qué pensar. Peter y yo nunca fuimos muy unidos, pero él no era mala persona. Aunque sé que él y la tía Letitia tenían sus desacuerdos». ¿Desacuerdos? Eleanor parecía incómoda, sobre todo por el testamento. Siempre dio por sentado que lo heredaría todo, pero la tía Letitia cambió las cosas en el último momento. La mirada de la señorita Marple se agudizó. ¿Han cambiado las cosas? Eleanor asintió. Sí, se aseguró de que tuviera un lugar donde vivir, pero había algo más. Una parte de su patrimonio iba a estar reservada para alguien, pero no sé quién. La mente de la señorita Marple estaba 1000 por hora. Leticia Blackwood había intentado arreglar las cosas. ¿Era esto lo que quería decir? «Eleanor», dijo en voz baja, «¿sabes si llegó una carta para tu tía antes de que muriera?» Eleanor frunció el ceño. No lo creo, pero espera». Dudó. Había un sobre en su escritorio la noche antes de morir. Lo recuerdo porque parecía muy preocupada, pero cuando lo busqué más tarde ya no estaba. El corazón de la señorita Marple dio un vuelco. Una carta desaparecida, una botella desaparecida. Y ahora un hombre desaparecido. Antes de que pudiera responder, llamaron fuerte e insistentemente a la puerta. Eleanor dio un respingo y palideció. «¿Quién podrá ser?», susurró. La señorita Marple le hizo un gesto para que permaneciera sentada mientras iba a abrir la puerta. De pie en el umbral había un joven policía,
con la cara enrojecida por haber corrido. Señorita Marple jadeó. «Me envía el inspector. Morton, se ha descubierto algo». A la señorita Marple se le encogió el corazón. «¿Un descubrimiento?». El agente asintió, tragando saliva con dificultad. «Es Peter Lawson. Lo hemos encontrado». Eleanor jadeó detrás de ella. La voz de la señorita Marple era tranquila y firme, aunque su mente se llenó de posibilidades. «¿Y está vivo?». El agente dudó solo una fracción de segundo. «No, señorita Marple. Está muerto». Un silencio denso llenó la habitación. Eleanor se aferró al respaldo de una silla para apoyarse, respirando entrecortadamente. La señorita Marple, sin embargo, se limitó a asentir con una expresión ilegible. «Entonces, querido muchacho», dijo ella, alisándose la falda, «supongo que es hora de descubrir la verdad». Capítulo 8. La confesión de la viuda El pueblo de St. Mary Mead era un lugar donde la vida transcurría a un ritmo predecible, hasta que un asesinato, o en este caso, dos, destrozó esa ilusión. El descubrimiento del cuerpo sin vida de Peter Lawson desató otra oleada de miedo. Los susurros llenaban el aire y la gente se miraba con inquietud, preguntándose si aún se movía entre ellos un asesino. La señorita Marple, sin embargo, no perdió el tiempo en especulaciones. Comprendía algo esencial de la naturaleza humana. En tiempos de miedo, la gente revelaba más de lo que pretendía. Y era en esos momentos cuando la verdad podía salir de su escondite. Al llegar a la escena del crimen, el inspector Morton ya estaba allí, con expresión sombría. El cuerpo había sido encontrado al borde de un sendero boscoso, no lejos de la casa de Leticia Blackwood. La niebla matutina se enroscaba entre los árboles, creando una quietud inquietante en la escena. «Señorita Marple», dijo Morton, reconociendo su presencia. Su tono estaba teñido de una mezcla de exasperación y admiración reticente. «Supongo que es inútil decirle que se mantenga alejada». La señorita Marple le dedicó una sonrisa cortés. «Oh, pero creo que podría serle de ayuda, inspector». Morton suspiró y señaló hacia el suelo. Recibió un golpe en la cabeza, un traumatismo contundente. No hay señales de forcejeo. Pase lo que pase, fue rápido. La mirada penetrante de la señorita Marple se fijó en los detalles. El abrigo de Peter Lawson estaba ligeramente torcido y uno de sus zapatos tenía una marca de desgaste en un costado. Pero fue la posición de sus manos lo que la intrigó. Una estaba ligeramente curvada hacia adentro, como si hubiera estado sujetando algo al caerse. «Sus dedos», murmuró. «¿Lo ve, inspector? Parece como si hubiera agarrado algo en sus últimos momentos». Morton frunció el ceño, arrodillándose junto al cuerpo. «Tienes razón». Extendió la mano con cuidado, abriéndola con fuerza. Un trozo de tela oscuro y rasgado yacía en las manos de Peter. «Una pista», dijo la señorita Marple en voz baja. Morton lo examinó detenidamente. «Parece parte de una manga, quizás de quien lo mató». La miró. «¿Y supongo que ya tienes una teoría?». La señorita Marple asintió levemente. «Tengo la sensación de que la respuesta ha estado delante de nosotros todo este tiempo». Al regresar al pueblo, la señorita Marple sintió que la comprensión la invadía. Era hora de hablar con Eleanor Blackwood. Las manos de Eleanor temblaban mientras le servía el té a la señorita Marple. Caía la tarde y la luz de su sala de estar se estaba apagando. Había estado en estado de shock desde que se enteró de la muerte de Peter. Pero la señorita Marple sospechaba que había algo más, una carga que aún no había compartido. «Supongo que piensas que tuve algo que ver con eso», dijo Eleanor de repente, con la voz hueca. La señorita Marple la observó atentamente. «Creo, querida, que has estado guardando secretos. Y los secretos, cuando se guardan demasiado tiempo, suelen volverse muy peligrosos». Eleanor dejó la tetera con un fuerte tintineo. «No maté a Peter», susurró, «pero sabía que algo andaba mal».
La señorita Marple permaneció en silencio, permitiendo que la confesión se desarrollara naturalmente. Escuché a Peter discutiendo con alguien la noche antes de su desaparición, continuó Eleanor. No lo entendí todo, pero parecía desesperado. Tragó saliva con dificultad. Creo que sabía algo sobre la muerte de la tía Letitia y creo que intentaba sacar provecho de ello. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Con quién estaba hablando? Eleanor dudó. No lo sé, admitió. Pero tengo una sospecha. La señorita Marple esperó. Podría haber sido el doctor Howard. Los ojos de la señorita Marple brillaron con interés. ¿Doctor Howard? Eleanor asintió. Era muy cercano a la tía Letitia, y noté que empezó a actuar de forma diferente después de su muerte. Era una idea intrigante, pero la señorita Marple aún no estaba convencida. Sabía lo fácil que era sospechar de los más allegados al difunto. Sin embargo, también sabía que los médicos tenían acceso a medicamentos, como la digital. Creo que es hora de que visitemos al buen doctor, dijo. El doctor Howard los saludó rígidamente, con su compostura habitual ligeramente tensa. ¿A qué debo este placer, señorita Marple? Preguntó indicándoles que se sentaran. La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo. Esperaba que pudiera responder algunas preguntas sobre Letitia Blackwood. La expresión del doctor Howard no cambió, pero había un destello de cautela en sus ojos. Ya le conté a la policía todo lo que sé. La señorita Marple sonrió amablemente. Oh, estoy segura de que sí. Pero verá, hay algo que me ha estado preocupando. El frasco de la medicina de la señora Blackwood. Su digital desapareció. ¿Quién habría tenido acceso a él? El doctor Howard apretó la mandíbula. ¿Me está acusando de algo, señorita Marple? Para nada, dijo con dulzura. Solo estoy considerando posibilidades. Eleanor se removió incómoda a su lado. Doctor Howard, oí a Peter hablando con alguien la noche antes de su desaparición. Creo que era usted. El rostro del doctor Howard se ensombreció. Eso es absurdo. La señorita Marple ladeó ligeramente la cabeza. Le tenías mucho cariño a Leticia, ¿verdad? El doctor Howard exhaló con fuerza. Era una buena mujer, una mujer fuerte, pero sí me importaba. ¿Y usted sabía que ella estaba cambiando su testamento? Un silencio se extendió entre ellos. No sé de qué estás hablando, dijo. Finalmente, la señorita Marple suspiró. Ah, pero creo que sí. Y creo que Peter Lawson también sabía algo. Te lo planteó, ¿verdad? El rostro del doctor Howard estaba pálido. Yo no lo maté. La señorita Marple lo observó durante un largo rato. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó el trozo de tela rasgado que Peter había encontrado en su mano. Lo levantó. ¿Podrías explicarme por qué esto combina con la chaqueta que llevas puesta? Eleanor jadeó suavemente. El doctor Howard abrió la boca y luego la cerró. Parecía que iba a discutir, pero luego, como si se le hubieran agotado las ganas de luchar, se desplomó en su silla. No quise que pasara. Nada de esto, murmuró. La señorita Marple permaneció en silencio, esperando la verdad. Amaba a Leticia. Pero ella planeaba dejarle gran parte de su patrimonio a otra persona, alguien de quien no me hablaría. Apretó los puños. Peter se enteró. Iba a chantajearme. Dijo que tenía pruebas. Eleanor susurró. ¿Entonces lo mataste? La voz del doctor Howard estaba llena de arrepentimiento. No fue mi intención. Lo encontré esa noche para intentar razonar con él, pero se rió de mí. Me llamó tonto yo. Tragó saliva. Perdí los estribos. El silencio flotaba en el aire. La señorita Marple, con voz suave pero firme, dijo, ¿Y Leticia? ¿La mataste también? El rostro del doctor Howard se contorsionó de angustia. No, dijo. No, te juro que no lo hice. La señorita Marple le creyó. Aún quedaba otra pieza del rompecabezas sin resolver, y ella tenía intención de solucionarlo. Capítulo 9. Las sombras de la verdad del aire. En la sala del doctor.
Howard se había vuelto denso con el peso de su confesión. Eleanor permanecía rígida, en su silla, con las manos apretadas sobre el regazo, mientras la señorita Marple mantenía la compostura, sus penetrantes ojos azules observando al hombre destrozado que tenía delante. Había admitido haber asesinado a Peter Lawson en un ataque de ira, pero una pregunta aún flotaba en el aire. ¿Habría asesinado también a Leticia Blackwood? Las manos del doctor Howard temblaban mientras se frotaba las sienes. «No maté a Leticia», murmuró. «La amaba». ¿Por qué haría algo así? La señorita Marple la dio levemente la cabeza. El amor, mi querido doctor Howard, es algo curioso. Puede inspirar actos de gran bondad o actos de gran crueldad. Y, sin embargo, no creo que mienta. No del todo. Eleanor exhaló bruscamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Pero si tú no mataste a la tía Leticia, ¿quién lo hizo? El doctor los miró con los ojos sombríos por el cansancio. Ojalá lo supiera. La mente de la señorita Marple ya trabajaba a toda velocidad. Había sospechado que el doctor Howard estaba involucrado, pero sus emociones parecían genuinas. Había matado a Peter Lawson, sí, pero la muerte de Leticia era harina de otro costal. La verdad, ella lo sabía, seguía enterrada bajo capas de engaño y secretismo. Se levantó lentamente, con la mirada fija en el escritorio del médico. Una hilera de libros de medicina ocupaba un estante con los lomos impecables. Había algunos papeles esparcidos por la superficie, pero algo le llamó la atención. Una carta, doblada a la mitad, con un sello que le resultaba familiar. Sin decir palabra, lo cogió y leyó las primeras líneas. Frunció ligeramente los labios. El doctor Howard notó su expresión y se puso rígido. «¿Qué pasa?» La señorita Marple le dirigió la carta. Una carta de Leticia fechada pocos días antes de Sundays, su muerte. En ella menciona un desacuerdo desafortunado que tuvo con alguien cercano. Eleanor se inclinó hacia adelante. «¿Quién?», dijo. El dedo de la señorita Marple recorrió las líneas de la carta. «No puedo evitar sentir que mi decisión ha enfadado muchísimo a alguien», leyó en voz alta. «Temo haber juzgado mal sus intenciones. Si algo me sucediera, solo espero que se sepa la verdad». Un escalofrío recorrió a Eleanor. Ella lo sabía. Sabía que alguien quería hacerle daño. La señorita Marple dejó la carta con cuidado. «Sí, querida, creo que sí. La pregunta es ¿quién?». La voz del doctor Howard era apenas un susurro. «Si no la maté, entonces el verdadero asesino sigue suelto». La señorita Marple asintió. «Sí, y me atrevería a decir que se están poniendo nerviosos. Verá, los asesinos tienen una forma peculiar de traicionarse al final. Empiezan a sentir que las paredes se cierran, y cuando eso sucede, cometen errores». Se volvió hacia Eleanor. «Querida, creo que ya es hora de visitar al abogado de tu tía Leticia». La oficina del señor Archibald Greaves era un establecimiento pequeño pero respetable en el corazón de St. Mary Mead. El anciano abogado los recibió con un aire cortés, aunque un poco distraído, con sus gafas redondas apoyadas en la punta de la nariz. «Señorita Marple, señorita Blackwood», dijo, indicándoles que se sentaran. «¿A qué debo esta visita?». La señorita Marple no perdió tiempo. «Señor Greaves, creo que usted se encargó de redactar el testamento de Leticia». «Blackwood». El abogado dudó solo una fracción de segundo antes de asentir. «Sí, en efecto. Le hizo varios ajustes poco antes de fallecer». Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par. «¿Ajustes?». El señor Greaves suspiró, juntó las manos. Su tía cambió de opinión respecto a su herencia. Originalmente, pretendía dejarle la mayor parte de sus bienes a usted, señorita Blackwood. Sin embargo, unas semanas antes de morir, hizo una enmienda bastante sorprendente. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero en su interior sintió que las piezas encajaban. ¿Y quiénes fueron nombrados en la enmienda? El señor Greaves dudó de nuevo. Un pariente lejano, un tal señor Henry Blackwood. A Eleanor se le cortó la respiración. «¿Henry?».
La señorita Marple la miró con curiosidad. ¿Lo conoce? Eleanor asintió lentamente. Es un primo, aunque apenas lo conozco. Vive en el extranjero, en Sudamérica, creo. No lo hemos visto. En años, el señor Greaves se aclaró la garganta. Bueno, estaba destinado a heredar una parte considerable de la herencia. La señorita Blackwood insistió mucho en ello. La mente de la señorita Marple daba vueltas. ¿Por qué Leticia habría decidido de repente dejarle su fortuna a una prima lejana en lugar de a su querida sobrina? Y lo que era más importante, ¿alguien más estaría al tanto de esta decisión? Dígame, señor Greaves, preguntó con suavidad, ¿quién más estaba al tanto de este cambio en el testamento? El abogado frunció el ceño. Solo yo, Leticia, y, por supuesto, el testigo que lo firmó. Eleanor se enderezó. ¿Quién fue el testigo? El señor Greaves echó un vistazo a sus registros antes de responder. Señorita Adelaide Carter. Una ola de frío azotó a la señorita Marple. Adelaide Carter, el ama de llaves. Se volvió hacia Eleanor con voz suave pero urgente. Querida, creo que debemos regresar a Blackwood Manor de inmediato. La casa estaba a oscuras cuando llegaron. La imponente silueta de la mansión Blackwood se recortaba silenciosa contra la noche. Al entrar, el aire se llenó de algo invisible, una presencia, una tensión que flotaba en las sombras. La señorita Marple se movía con cuidado, con los sentidos en alerta máxima. Presentía que el acto final de este misterio estaba a punto de revelarse. Cuando llegaron a la sala, un crujido hizo que Eleanor se congelara. Entonces, una voz. Me preguntaba cuándo vendrías. Desde las sombras, Adelaide Carter dio un paso al frente, con el rostro sereno, demasiado sereno. En la mano sostenía un pequeño frasco. La voz de la señorita Marple se mantuvo firme. Usted lo sabía, ¿verdad, señorita Carter? Sabía lo del testamento. Los labios de la ama de llaves se curvaron en una especie de sonrisa y desprecio. Claro que lo sabía, estaba allí cuando lo firmó. La voz de Eleanor tembló. ¿La envenenaste? Adelaide ladeó levemente la cabeza. Nunca debió cambiar el testamento. Fui su sirvienta más leal durante años. Y aun así estuvo dispuesta a tirarlo todo por la borda por un hombre al que ni siquiera le importaba. La señorita Marple dio un pequeño paso al frente. ¿Y Peter Lawson? ¿Lo descubrió? Los ojos de Adelaide se oscurecieron. Estaba husmeando donde no debía. Encontró el testamento. Sabía que algo andaba mal. Apretó el frasco con más fuerza. No podía dejarlo hablar. Eleanor jadeó. También lo mataste. La señorita Marple no apartó la mirada del ama de llaves. ¿Y ahora, señorita Carter? ¿Qué piensa hacer ahora? El silencio se prolongó, tenso e inflexible. Entonces, un fuerte golpe en la puerta. Se oyó la voz del inspector Morton. «Señorita Carter, le sugiero que abra la puerta». Por primera vez, la compostura de Adelaide Carter se quebró. Los miró a ambos, con la mirada fija como un animal atrapado. Entonces, con un suspiro brusco, dejó caer el frasco al suelo, donde se rompió en 1000 pedazos. La señorita Marple exhaló, con un silencioso triunfo en la mirada. Y así, murmuró, el rompecabezas está completo. Capítulo 10. La puntada final del patronum. Momento de silencio siguió al agudo ruido del frasco al romperse contra el suelo. El líquido que contenía se filtró por las grietas de los tablones de madera, un testimonio tácito del veneno que ya se había cobrado 2 vidas. Adelaide Carter se quedó paralizada, con el rostro en una máscara de serena rebeldía, pero le temblaban las manos a los costados. El pesado golpe sordo de las botas del inspector Morton en el pasillo rompió la tensión al entrar en la habitación, flanqueado por 2 agentes uniformados. «Bueno», dijo, entrecerrando los ojos al mirar al ama de Elam. «Llaves, parece que hemos llegado justo a tiempo». La señorita Marple se volvió hacia él con expresión serena, aunque su mirada penetrante recorrió cada detalle del rostro de Adelaide. «Sí, inspector, creo que sí.
La señorita Carter estaba a punto de ilustrarnos sobre su perspectiva bastante singular de la justicia. Adelaide exhaló bruscamente por la nariz, subiendo y bajando los hombros con una furia apenas contenida. ¿Justicia?, espetó, con la voz tensa por la emoción. ¿Qué sabe usted de justicia, señorita Marple? Se sienta en su casita, tejiendo y escuchando los chismes del pueblo, pero no sabe lo que es dedicar su vida a alguien solo para ser desechada como un trapo viejo. La señorita Marple la miró con una paciencia casi maternal. Oh, claro que sí, querida. Las mujeres de mi generación comprenden perfectamente los sacrificios silenciosos que se hacen al servicio de los demás. Su expresión se endureció. Pero eso no justifica el asesinato. La respiración de Adelaide se aceleró. Me prometió seguridad, un futuro. Le di todo, años de mi vida, y de repente decide cambiar su testamento, dejárselo todo a Henry Blackwood, un hombre que no había pisado Inglaterra en una década. La voz de Eleanor era apenas un susurro. La mataste por dinero. Los ojos de Adelaide se clavaron en ella. La maté porque me traicionó, siseó. No tenía ningún derecho. La señorita Marple juntó las manos con cuidado. ¿Y Peter Lawson? Los labios de Adelaide se apretaron en una fina línea. Era un idiota, fisgoneando donde no le correspondía. Pensé que quizá se había enterado del envenenamiento. No podía arriesgarme. La voz del inspector Morton sonó seca y seria. Y por eso también lo silenció. La compostura de Adelaide se quebró levemente, deshilachándose como un hilo, que se deshace, pero entonces enderezó los hombros y levantó la barbilla con la dignidad que cabría esperar de una mujer de su posición. Hice lo que tenía que hacer. La señorita Marple suspiró levemente y negó con la cabeza. Ah, pero verá, querida señorita Carter, lo que pasa con el asesinato es que nunca sale tan bien como uno pretende. Un crimen engendra otro. Una mentira exige una docena más. Y al final, no es justicia a la que sirves, sino a tu propia ruina. Los dedos de la criada temblaron, como si fuera a abalanzarse, pero entonces el peso del momento pareció aplastarla de golpe. Sus rodillas se doblaron ligeramente y por primera vez esa noche pareció asustada. El inspector Morton les hizo un gesto a sus hombres. «Llévensela». Mientras avanzaban, la última máscara de Adelaide se desprendió. Soltó una risa amarga, negando con la cabeza. «Son todos unos tontos». Sí, murmuró mientras las esposas le chasqueaban en las muñecas. ¿Creen que Henry Blackwood se merece algo de esto? ¿Creen que Letitia era una especie de santa? Era tan egoísta como todos nosotros. La única diferencia es que yo tuve el valor de actuar. Volvió la mirada hacia la señorita Marple con algo indescifrable en sus ojos. «Crees que has ganado, ¿verdad?» La señorita Marple la miró a los ojos con serena seguridad. «Nadie gana en un asesinato, señorita Carter. Solo hay supervivientes». La criada fue conducida fuera de la habitación, arrastrando sus pasos contra el pulido suelo de madera. Un silencio extraño y vacío la siguió. Eleanor dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. «Se acabó», murmuró. La señorita Marple la miró pensativa. «Sí, querida, y sin embargo, uno no puede evitar preguntarse, ¿cuánto de todo esto tuvo que ver realmente con el dinero? ¿O fue algo mucho más antiguo, resentimiento, amargura, toda una vida de pequeñas heridas supurando en la oscuridad?» Suspiró. «Ah, bueno, la naturaleza humana es un enredo». Eleanor se estremeció. «Y pensar que estuvo allí mismo, en la casa, con nosotros todo este tiempo. Si no la hubieran pillado». La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en la mano. «Pero lo era, querida. Verás, eso es lo que pasa con el mal. Se cree astuto, pero siempre subestima a quienes simplemente prestan atención». A la mañana siguiente, el pueblo ya bullía de conversaciones. En la tienda de comestibles, la señora Bellwether explicaba con gran detalle cómo siempre había pensado que Adelaide Carter tenía una mirada malvada.
En la oficina de correos, el señor Peters asentía con aire de sabiduría, declarando que había sospechado de la ama de llaves desde el principio. La señorita Marple, por su parte, permanecía sentada tranquilamente junto a su jardín, mientras sus agujas de tejer tintineaban suavemente mientras tejía. Ya lo había visto todo antes, la rapidez con la que la gente se distanciaba de la tragedia una vez pasada. Cómo un crimen que había conmocionado a toda una familia podía con el tiempo convertirse en nada más que el chisme de una tarde. Eleanor llegó justo antes del té y se sentó a su lado. El abogado de la tía Letitia dice que la liquidación de la herencia tardará un tiempo, pero parece que podré quedarme con la casa después de todo. La señorita Marple sonrió con dulzura. Esa es una buena noticia, querida, y creo que a Blackwood Manor le vendría bien un poco de luz después de tanta oscuridad. Eleanor dudó un momento y luego dijo en voz baja: «No puedo dejar de pensar en lo que dijo Adelaide, en cómo la tía Letitia la traicionó». La señorita Marple no levantó la vista de su labor. Es triste, querida, cuando la amargura consume a una persona. Empieza siendo pequeña, como una gota de tinta en un vaso de agua, pero al poco tiempo lo contamina todo. Hizo una pausa y añadió: «Pero recuerda esto, la ira puede llevar al asesinato, pero son la codicia, el orgullo y el miedo los que hacen que la gente la justifique». Eleanor asintió lentamente. Y aún así, creía haber ganado. La señorita Marple suspiró. «Siempre lo hacen, querida, hasta que dejan de hacerlo». Una brisa agitaba el jardín, susurrando las hojas y trayendo consigo el aroma de las flores de finales de verano. El mundo seguía su curso, como siempre, pero la señorita Marple sabía que siempre había más misterios por desentrañar, más verdades ocultas, aguardando en los rincones de los pueblos tranquilos. Ella tomó su té, dio un sorbo y se permitió una pequeña sonrisa cómplice.